44 minutos pasan de las 8, seguimos en Desayunos Informales. Esta semana juraron 17 nuevos fiscales. Allí el fiscal de Corte, Jorge Díaz, recordó la esencia de la función porque entiende que algunos están confundidos. Les dijo que todas las investigaciones que se realizan sobre los hechos delictivos que caen en la jurisdicción de la Fiscalía son su responsabilidad y recordó que el proceso de investigación de los delitos, el objetivo es trabajar en conjunto con la policía para poder resolver los casos y lograr imputaciones. Recibimos al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Buenos días, gracias por venir. Bueno, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien, bueno, y escuchando y releyendo su discurso, ¿qué pasa? ¿No lo tienen claro los fiscales cuál es la función? No, en términos generales los fiscales tienen muy claro cuál es su función. Lo que pasa que en un proceso de cambios, y cuando hablo de cambios hablo de un cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, pero también hablo de cambios institucionales fuertes dentro de la propia institución. Por ejemplo, hemos redefinido los cometidos de la Fiscalía General de la Nación como institución del Estado en el último periodo. La Fiscalía o los fiscales eran funcionarios que teníamos múltiples funciones. Alguien decía que servíamos tanto como para un lavado como para un fregado. A lo largo de la historia del país y a la historia universal, los fiscales han cumplido distintas funciones. En el Uruguay, sin ir más lejos, fuimos desde acusadores públicos en la Constitución del 30, fuimos abogados del Estado en un determinado periodo, fuimos asesores del Estado en otro periodo, en algún periodo todas esas funciones juntas. Y bueno, parte de este proceso de transformación que se ha iniciado desde el año 2012 a la fecha ha sido definir claramente cuál es el cometido de la Fiscalía General de la Nación y de los fiscales. Y el cometido que el Estado nos ha asignado primordialmente, casi exclusivamente, es la investigación y la persecución criminal. Pero claro, cuando uno viene de una larga historia de cumplir distintos roles, a veces en la práctica pueden ellos entreverarse un poco. ¿Y el sistema judicial pudo adaptarse, digamos, a ese cambio? La policía, es decir, todos los actores que forman parte del sistema, ¿también Yo creo que desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial, sí, no tengo ninguna duda que quienes rápidamente se adaptaron al nuevo sistema fueron los jueces, porque asumieron y se pusieron la camiseta de juez, es decir, de resolver un conflicto que le es ajeno. Claro. En ese sentido, creo que en términos generales la enorme mayoría de los jueces ha rápidamente asumido. Los defensores también. A los fiscales, bueno, nos ha costado un poco, pero por una razón muy sencilla, porque el pasaje de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio implica, en palabras de Binder, un giro de 180 grados. Pero para los fiscales es un doble salto mortal al vacío sin red. Eso es lo que decía. Entonces es obvio, la institución y el funcionario que tiene más transformaciones, un cambio más radical, evidentemente allí puede haber un proceso un poco más lento. Claro. Pero en términos generales, la enorme mayoría de los fiscales tienen muy claro cuál es su rol. Lo que pasa es que en algunos casos nosotros lo que le estamos reclamando es un mayor compromiso con esa función de la investigación y la persecución criminal, que en definitiva se asocia a un tema que está en boga hoy en día, que es el tema de la seguridad pública. Claro. Entonces, si nosotros decimos que la seguridad pública tiene 4 acciones básicas: prevenir, reprimir, investigar y perseguir, si 2 de esas acciones básicas son responsabilidad de los fiscales, nosotros tenemos evidentemente una responsabilidad institucional y funcional con el tema de la seguridad pública. Y a veces, en algunos casos, uno puede sentir que hay algún grado de ajenidad, pero en definitiva no se trató de un rezongo, como dijo algún medio de prensa, simplemente de reafirmar ideas conceptuales que es necesario dejarlas claras todos los días. Entre otras cosas, que somos servidores públicos y que la sociedad nos paga nuestro sueldo con sus impuestos para cumplir con una función. Eso que parece elemental, bueno, es bueno recordarlo todos los días. Bien, llama la atención, digo, que un fiscal de los más importantes que tenemos, Luis Pacheco, hoy el diario El País da a conocer una entrevista, un artículo escrito en realidad para la entrevista para la Facultad de Derecho titulado La reforma procesal penal y la relativización del derecho penal sustancial. Y ahí habla de este nuevo Código de Proceso Penal. Antes de que usted continúe, yo leí la entrevista del País, no leí el artículo. Bien. Yo por definición, y lo he repetido varias veces incluso acá, yo no discuto con los fiscales públicamente, no lo he hecho con otros fiscales mediáticos que han existido en el pasado. Sí, a lo que se refiere. No lo he hecho ahora, está bien, pero para hablar sobre ese tema tengo que primero leer lo que dice el artículo, porque sería una falta
de respeto. Pero le digo la conclusión, a ver, que usted me lo explique desde su lado. Lo que pasa es que si usted me empieza a tomar se lo pregunto yo, entonces. líneas, ¿Qué pasa? me hace entrar en un debate en desventaja porque en definitiva yo no conozco lo que dice el artículo. Bueno, el nuevo Código de Proceso Penal, ¿otorga garantías a los acusados y es un modelo protector de la víctima? Sin duda que sí. Es más, a ver, hablemos de la víctima. La víctima en el sistema anterior no tenía ningún derecho. Era un objeto de prueba y eso se lo digo técnicamente y se lo digo como víctima. Créame que sé de lo que hablo cuando le estoy diciendo eso. Sí, todos lo sabemos porque es público. Bueno, entonces, la víctima en el sistema anterior era un objeto de prueba. Deme su testimonio, présteme su cuerpo, ábrame su mente y después váyase y no moleste. Eso está fuera de toda discusión. Está fuera de toda discusión de que este código le consagra un estatuto de derechos muy importante a la víctima. Estar informado, producir prueba, concurrir a las audiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿eso es suficiente? Y si usted me pregunta a mí, resisto cualquier archivo. Yo he sostenido desde el principio que para mí era necesario ir a la figura del querellante. Es decir, darle a la víctima la posibilidad de acusar. Y resisto cualquier archivo. Lo que pasa es que eso a alguna gente le pone los pelos de punta. ¿Por qué? Y bueno, porque ideológica y filosóficamente no están de acuerdo. El sistema acusatorio, para realmente ser un sistema acusatorio pleno, requiere la figura del querellante. Y fíjese usted, no hay mejor control para el accionar del fiscal que la víctima tenga esa potestad. Con eso se resuelven un montón de problemas de los acuerdos, del contenido de los acuerdos, del alcance de esto, del alcance de lo otro. Si yo tengo a una víctima definitivamente empoderada y con la posibilidad de acusar si el fiscal no lo hace... Sí. ¿Se caen los acuerdos? Se caen todos los mitos. Se derrumban todos los mitos. Con los acuerdos? Entonces digo, a ver, volviendo al tema de la víctima para no irnos de este tema, si efectivamente a lo que se apunta, porque yo no leí el artículo, es decir, hoy estamos 100 veces mejor que antes. ¿No aumentaron los delitos? Estamos hablando de la víctima. Usted no me meta más ingredientes en la ensaladera porque si no nos confunde. ¿Sabe qué pasa? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay una enorme confusión conceptual. Una enorme confusión conceptual. Fíjese hasta dónde llega el alcance de la confusión conceptual que yo en el mes de enero, estando de licencia, veo por la televisión un acto público de masas en el cual un grupo de presión, por llamarlo de alguna manera, lee una proclama y uno de los puntos de esa proclama es separar a la Fiscalía de la Presidencia de la República. Salvo un caso de ignorancia o de mala fe, yo siempre parto de la buena fe, entonces creo que es un caso de ignorancia, se puede pretender separar lo que no está junto. Nunca estuvo junto la Fiscalía en la Presidencia. La Fiscalía fue otrora, desde muchísimos años, una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, estaba dentro de la Administración Central. A partir de agosto de 2015 pasa a ser un servicio descentralizado, sale de la Administración Central y tiene, por primera vez en la historia, el mayor grado de autonomía posible. Que esa autonomía puede ser más, sin duda. Yo también estoy de acuerdo que aspiro a más autonomía y aspiro a que la Fiscalía sea un ente autárquico como es el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero en el momento en que tenemos el mayor grado de autonomía, se dice que hay que separarlo. Pues si uno dice que hay que separar algo, es que parte de la base que está junto. Entonces, hasta ese grado llega la confusión conceptual. Entonces hay que ser, por eso yo quiero ser muy preciso, porque si hablamos de muchos temas todos juntos, y le recomiendo un artículo de Claudio Paulillo, sí sabe qué pasa, pero cuando resumimos y metemos todo en la ensaladera, ahí se presta la confusión. Son varias las acusaciones que da que se las pregunta al revés. Volvemos al tema de la víctima, para centrarnos en el tema de la víctima. Antes no tenía ningún derecho. Hoy tiene un conjunto de derechos muy importante. Usted me pregunta, ¿es suficiente? Yo le contesto, no. Yo quiero una víctima querellante. Es decir, si el cuestionamiento viene por ahí, redoblo la apuesta. Redoblo la apuesta. ¿Estuvo sobre la mesa ese tema, por ejemplo, de que fuera querellante? Bueno, nosotros lo planteamos en el debate. ¿Y es un tema que quedó en el Parlamento? Quedó pendiente. No sé si quedó pendiente. Bueno, tuvimos unas cuantas discusiones, entre otros con el doctor Chediak sobre este punto. Y bueno, finalmente el Parlamento dio ese paso hasta ahí y no terminó de dar el otro paso. Yo le puedo asegurar que si se da ese paso se resuelven un montón de otros problemas. El tema de los acuerdos.
Sí. ¿Qué porcentaje? ¿De qué tipo de acuerdo? Bueno, ¿de qué acuerdo estamos hablando? Porque hay distintos tipos de acuerdo y hay acuerdos en los cuales el fiscal no participa. Por ejemplo, el acuerdo reparatorio, que existió siempre y que existe ahora, consagrado legalmente, antes existía solo para los cheques, ahora existe para otro conjunto de delitos, que es un acuerdo en el cual el fiscal no participa. Es un acuerdo entre la víctima... Las partes. Y el victimario, entre los titulares del conflicto original. Que me pague el celular que me robó. Ese sería el acuerdo que existió siempre. Ese acuerdo, sí, lo que pasa es que eso requiere que el fiscal no impute, o que impute y desista, porque de lo contrario el acuerdo se cae, porque nadie va a hacer un acuerdo... Cuando la justicia dice que hay delito. ¿Por qué yo le voy a pagar a usted el cheque si en definitiva, además de pagarle el cheque que está sin fondo, además voy a ir preso? Ahora, o además me va a imponer una pena. Entonces ahí hay una cuestión. Ese es un acuerdo que, por ejemplo, fue uno de los tipos de acuerdo que se llegó en el caso de la apropiación indebida, no abigeato, de la apropiación indebida de las vacas de Rocha. Sí. ¿Tá? Entonces, ahí hubo un acuerdo, no entre el autor de la apropiación indebida, porque el autor de la apropiación indebida se mató, sino entre quienes adquirieron esos bienes de origen ilícito y el titular de los bienes. Ahí hubo un acuerdo reparatorio entre víctima y victimario. Entonces, la opción que tenía el fiscal era decir, bien, yo respeto este acuerdo, imputo y dejo esto en suspenso, o digo, no, este acuerdo no lo voy a respetar y yo voy a seguir adelante. Con lo cual el acuerdo se cae. Sí. Entonces, ese es un tipo de acuerdo. Claro. Después, eso es un porcentaje bajísimo. Sí. No llega ni al 3% de los casos. Después hay otro tipo de acuerdo que es un acuerdo que sí participa el fiscal y el imputado, que es la suspensión condicional de la pena. Que es, para que la gente lo entienda, en el sistema antiguo era el procesamiento sin prisión. ¿Ah? Porque implica una imputación, se le pone una condición, lo único que antes, el procesamiento sin prisión, se seguía todo el juicio, se dictaba la sentencia, desde lo dejaba bajo vigilancia un año y después se le borraba el antecedente. El individuo nunca iba preso y también se le borraba el antecedente. Ahora lo que hace es, bueno, suspendemos el juicio, te ponemos condiciones y si las cumplís, no vas preso. Pero es básicamente lo mismo, con una diferencia. El procesamiento sin prisión en el sistema anterior llegaba al 50%. La suspensión condicional de la pena hoy llega solo al 20%. Y yo creo que es alto todavía. Ese es otro tipo de acuerdo. Y después está el proceso abreviado. El tercer punto. Que es el tercer aspecto y es el aspecto en el cual se han centrado muchas de las críticas. El proceso abreviado termina en una sentencia de condena. Es decir, termina el individuo condenado. Que es parte de la base que el fiscal hace la investigación, le muestra la carpeta de investigación a la defensa del imputado, y si yo tengo esto, voy a ir a juicio y voy a pedir esto. Y el imputado puede decir, bueno, sí, yo acepto mi responsabilidad, acepto los hechos, acepto la carpeta de investigación y eventualmente, por aceptar la responsabilidad, a mí se me reduce o se me puede reducir la pena. Ese es el proceso abreviado, que termina en una sentencia de condena. Por tanto, ahí se impone una pena. El gran problema, que no estamos hablando, la confusión que hay a nivel de opinión pública y con todo respeto a nivel de periodistas, es el concepto entre el monto de la pena y la forma de cumplimiento de la pena. Porque lo que enerva, y yo estoy de acuerdo, y a mí también me enerva, no es el monto, es cómo se cumple esa pena. Y ahí se mete otro instituto que nada tiene que ver con el CPP y nada tiene que ver con el abreviado, que es la libertad vigilada y la libertad vigilada intensa. Que son dos institutos que no están en el CPP, que vienen del sistema antiguo. Claro, pero en este caso se pueden aplicar juntos. Ahora, fiscal, yo le quiero preguntar... cuando metemos todo en la ensaladera, el resultado no es satisfactorio. Ahí va. Claro, bueno, pero a la vista, ese pacto, la forma de cumplir, o como usted quiera llamar, para el sentido común de la gente, es lo que le choca y le rechina. Lo que pasa es que ahí hay que distinguir distintos casos. Si yo tengo un fiscal que tiene toda la prueba, primero que hay limitantes, no en todos los casos se puede seguir a proceso abreviado. En un montón de delitos no se puede ir a proceso abreviado. No le gusta lo que decir, pero voy a abrir un paréntesis. ¿El proceso abreviado es una forma de huir? Porque eso fue parte de lo que puso el fiscal Pacheco en este estudio que realizó. Dijo, es como el cirujano que tenga que huir de la cirugía. Usted me vuelve a hacer la trampa de traerme... Bueno, pero yo me baso. Yo no voy a caer en esa trampa. Tengo que tener las dos opciones. Está bien, pero si me quiere dar las dos opciones, me hubiera llamado antes, me hubiera dicho, le voy a preguntar sobre esto. No sabíamos que salió hoy. Por favor, lea el artículo. Hoy en el diario El País. Por favor, lea el artículo. Pero bueno, volviendo al tema, no es una forma de huir. Y si se utiliza como una forma de huir, está mal utilizado.
Porque yo he visto casos donde el fiscal tiene toda la prueba, toda, y necesariamente debería haber ido a juicio oral y hace un abreviado. En ese caso está mal utilizado bueno, ese es el punto. Si los juicios... En ese caso está mal utilizado el abreviado y el porcentaje de juicios oral debe subir. Ahí está, ese es el punto. Son demasiados los procesos abreviados y eso... No, son demasiado pocos los juicios orales. Bueno, son demasiados. ¿Y eso ha significado...? Porque históricamente, en los países donde se ha pasado de sistema inquisitivo a sistema acusatorio, y en los que rige el sistema acusatorio de hace más de 3... Porque vamos a entender, nosotros no inventamos la pólvora con esto. No. Esto rige en el mundo entero. O sea, no es un experimento uruguayo. No es un experimento uruguayo. ¿Qué pasa con ahora bien, se llega y bueno, andan en el 8 y entre el 5, en algunos casos, 8 o 10%. No, yo creo que nos falta timing, nos falta training. ¿No es una cuestión de falta de recursos también? Yo creo que ahí hay un tema de distribución de recursos que nosotros los estamos analizando. Por ejemplo, ahora ustedes habían pedido más en la rendición de cuentas. Pedimos muchos más y vamos a seguir pidiendo. Eso no me quepa la menor duda. Lo que estamos haciendo es, con los recursos que tenemos, distribuirlo de mejor manera a lo largo y ancho de todo el territorio, porque hay un montón de lugares donde no se necesitan esos recursos. Hay departamentos del interior donde tenemos un número de imputaciones bajísimas. Bajísimas. ¿Los fiscales no quieren evitar el juicio oral? Pues en algún caso sí, lo cual está mal. Por eso digo. Pero el tema es, si yo tengo... A ver, tenemos casos de delitos filmados. Claro. ¿Por qué yo voy a ir a hacer un abreviado de un delito que lo tengo filmado? No sé, eso nos preguntamos los ciudadanos muchas veces. No tiene ningún sentido. O sea, yo puedo, o sea, sobre todo en un caso de un delito filmado y en un caso de un delito importante, o en un caso, por ejemplo, en el caso de que pasó este verano también. Yo este verano tuve mitad del verano lesionado, mitad del verano de licencia, o mitad del mes de enero, vamos a decir, porque el verano no terminó. Estaba con licencia médica. También vi por televisión el espectáculo del delito que cometió esta persona en una peluquería, y es un delito filmado por el propio imputado, transmitido por redes sociales. ¿Y por qué yo voy a hacer un abreviado en ese caso si tengo todo la prueba ahí? Ahora, fiscal... Es más, capaz que ni siquiera necesito la declaración testimonial de las personas que estaban ahí, porque está filmado por el imputado y subido a las redes. En ese caso, yo digo, no hay que hacer un abreviado. Ahora, en otros casos, cuando de repente lo único que tengo, como sucedió en Rivera, en un caso que fue fuertemente cuestionado, lo único que tengo es la declaración del imputado, una primaria declaración del imputado aceptando responsabilidad, que luego la puede negar en juicio. Y lo único que tengo es eso. Y yo tengo que hacer un abreviado porque si no, es la única manera que tengo de hacer una condena. La herramienta. Ahora, entonces, ahí yo creo que ni pelado ni con peluca. Fiscal, ahora, todo esto ha llevado a que las penas, por todas las razones que estamos conversando, sean menores y que eso tenga que ver con el aumento del delito que marcan las cifras. Primero, no existe ningún estudio serio. La Fiscalía General de la Nación es la que tiene más información sobre este punto y nosotros no tenemos un informe acabado de no del monto de la pena impuesta, sino de los cumplimientos de la pena. Porque yo le decía, en el sistema anterior, en todos los delitos con pena que se castigaban con pena de prisión, por ejemplo los hurtos, absolutamente nadie cumplía toda la pena. Porque se lo procesaba sin prisión, y si se lo procesaba sin prisión nunca iba preso, porque después se le tramitaba la libertad condicional, etcétera, etcétera, o sea, era un saludo a la bandera, o se lo procesaba con prisión, y yo le puedo asegurar que entre los 3 y los 6 meses salían todos en libertad. Entonces usted puede tener una pena que formalmente ella se lo condenó a 20 meses de prisión, pero yo le puedo asegurar que en los delitos escarcelables en el sistema anterior, ningún imputado cumplía la pena. Entonces, y en el hipotético caso excepcional de que el fiscal se pusiera duro y el juez le siguiera el apunte de que no le concediera la libertad provisional, porque de repente era un reincidente o un reiterante, salía la sentencia y salía automáticamente en libertad por libertad anticipada. Entonces, el sistema anterior no se cumplían las penas. Le digo más. No le consta que sea así. En el sistema anterior se cumplía menos las penas que en este. Porque en este no hay posibilidad de libertad anticipada. Lo que sí tenemos, esa mecha, que es el de la libertad vigilada y la libertad vigilada intensa, que yo vuelvo a insistir, es una ley que son institutos que no están en el CPP, que vienen de contrabando del sistema anterior. Y ahí hay todo un tema. No le consta que sea así, entonces, porque es otra de las cosas que plantea Pacheco en el artículo. Se lo pregunté al revés. Yo creo... No, pero esto es algo que nosotros hemos dicho con anterioridad, lo que dice Luis en el artículo. Yo, francamente, primero no discuto con los fiscales, ni con Luis, ni con nadie. Segundo, creo que, por respeto al propio Luis,
me parece que antes de contestar públicamente debo leer el artículo. Por supuesto. Y tenga usted la certeza que lo leeré y primero tendré una charla con él y discutiremos como hemos discutido muchos temas académicos. No es que le quiera birlar el glúteo a la hipodérmica porque no es mi estilo. Pero lo que es verdad y que en los delitos graves las penas sí se cumplen. Y antes tampoco se cumplían. Antes no se cumplían. Entonces, digo, hagamos un estudio serio sobre el monto de los... Porque una afirmación conceptualmente errónea, repetida 1000 veces... Mire que dije, no dije una mentira. Dije, una afirmación conceptualmente errónea, repetida 1000 veces, se termina transformando en verdad. Por ejemplo, el tema de Fiscalía y Presidencia. Una afirmación conceptualmente errónea, repetida 1000 veces, sea por ignorancia o por mala fe, se termina transformando en ni más ni menos que en... Si realmente fue así o quizás fue irónico desde cuando se planteaban el rol, o realmente fue un error en el discurso. ¿De quién? Usted estaba diciendo, este un solo Uruguay. Yo lo leí por escrito en un documento escrito. Cuando uno escribe en un documento se supone que... Pero mire que no quiero debatir, no me interesa debatir con un solo Uruguay ni con nadie. Simplemente digo que esa es una afirmación que alguien en algún momento, por ignorancia o mala fe, dijo y se repitió. Sí, claro. Y queda recogido en un documento. Entonces mi obligación es decir, mire, espera un momentito, esto no es así. Entonces por eso digo, despacito y por las piedras, yo creo que hay que ser conceptualmente claro. Me parece que hay que tomarse el tiempo para responder, por eso... No es que yo no le quiera contestar, si quiere seguimos hablando 2 horas más, no hay ningún problema. Yo le pasaría a Jorge la cucaracha de alguien que me está gritando hace 15 minutos. Yo le escucharía horas y además aprenderíamos muchísimo. Los que estamos acá y los que están allá de un tema que es bastante complejo y que además nos estamos adaptando todavía al nuevo Código Procesal Penal. Pero los tiempos televisivos tienen algo más allá de lo periodístico, lamentablemente. No, ¿sabe qué pasa? Que yo estuve 1 mes y medio fuera de... Estaba con abstinencia. Entonces vengo con abstinencia, vengo pidiendo pistas. Así que si me invita la semana que viene, con mucho gusto seguimos hablando de estos temas. Volvió recargado. Pero absolutamente recargado. Encendido, diría. No quiere discutir con fiscales, pero con exfiscales, si lo traemos la semana que viene a discutir con su guía, que es exfiscal, ¿discute? No discuto con políticos. Ah, tampoco. Esa es otra afirmación que he sido consecuente desde el 17 de abril del 2012. Yo no discuto con dirigentes políticos. No discuto. No corresponde que el fiscal de corte discuta. Para eso existen los... No, pero esto es muy serio. Esto es un ámbito institucional que tiene el fiscal de corte, que son las comisiones del Parlamento, los pedidos de informe. Pero si el fiscal de corte ingresara en el debate político, yo creo que me tendría que dedicar a la política, cosa que no quiero. Entonces digo, separemos la paja del trigo. Bien. Jorge Díaz, muchísimas gracias. No, a la orden. Un placer. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.